Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola queridos amigos y bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor y agradezco que el Señor esté con nosotros, que nos protege y que nos guarda aún en medio de tribulación, de angustia, de sufrimiento, de enfermedad. Dios ha dejado en su palabra muchas indicaciones acerca de cómo poder sobrellevar nuestras vidas aún en tiempos de crisis. Y creo yo que por su gracia hoy podemos en su palabra realmente comprender por qué esto debe ser una experiencia en realidad en nuestras vidas. Antes de comenzar el tema de hoy, que se titula La palabra viviente de Dios, hagamos una oración. Amante Padre Celestial, en esta ocasión, te agradecemos, oh Dios, porque nos permites venir a ti en oración y también podemos estudiar tu palabra. Sabemos, oh Dios, de que en ella hay vida para nosotros y que por sus páginas tú, Señor, nos hablas, nos instruyes y nos muestras el camino a la vida. Rogamos, oh Dios, de que nos ayudes a tener una experiencia especial en este día, una experiencia victoriosa, que conozcamos más de ti y que nos acerquemos aún más a tu presencia. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Una de las afirmaciones más importantes de la Biblia es que ésta nos da vida espiritual, que la palabra de Dios promete darnos vida eterna a aquellos que la aceptan y ordenan sus vidas de acuerdo a los principios e instrucciones que se encuentran en ella. Como nos dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que escuchan la palabra de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. La promesa aquí dada para la lectura del libro de Apocalipsis se aplica con la misma fuerza a toda la Biblia. Poco antes de su muerte, Moisés impresionó este mismo punto sobre los hijos de Israel, que finalmente estaban a punto de entrar en la tierra prometida, en el Canaán. Leemos en Deuteronomio 32, 45 al 47 lo siguiente. Cuando Moisés acabó de pronunciar todas estas palabras a todo Israel, les dijo: apliquen su corazón a todas las palabras con que yo les advierto hoy, para que las encarguen a sus hijos, a fin de guardar y poner por obra todas las palabras de esta ley. Porque no son palabras vanas, pues son la vida de ustedes, y a causa de esas palabras prolongarán sus días en la tierra para tomarla en posesión cruzando el Jordán. Vemos aquí entonces, por medio de Moisés, que la palabra de Dios, las palabras que el Señor ha dejado escrita en ella, no son palabras vanas. En realidad, para nosotros significan la vida. Y cuando pensamos que aquí la vida en la tierra puede ser prolongada por la palabra de Dios, por vivir de acuerdo a sus enseñanzas y seguir sus caminos, entonces nos damos cuenta cuán importante, cuán valiosa es la palabra de Dios. La Biblia afirma que sus palabras están vivas y contienen el poder del crecimiento espiritual. Nuestro cuerpo será beneficiado por la palabra de Dios, porque si nuestra mente está sana, nuestra mente está conectada al poder divino, nuestros cuerpos que están conectados a nuestra mente también recibirán el beneficio de una unión con Dios. Nuestros cuerpos tendrán victoria sobre el pecado. Nos libraremos de muchos males que el enemigo sabe serán de destrucción para nosotros, para nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestra vida. Vayamos a Marcos capítulo 4 y leamos allí los versículos 3 al 8. Veamos allí una enseñanza de Cristo en relación a la palabra de Dios y cómo el corazón humano responde a esa palabra. Leamos. Oíd, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápido, porque no tenía tierra profunda. Pero al salir el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, que crecieron y ahogaron la semilla, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Brotó, creció, y produjo 30, 60 y 100 por uno. Vemos en esta parábola de Cristo cómo la palabra de Dios representa esa semilla, que sale a ser sembrada en el corazón de los seres humanos. Tristemente, no todos los corazones humanos aceptan la palabra de Dios. No todos tienen un buen terreno. No todos los corazones están dispuestos a hacer un buen terreno para que la palabra de Dios produzca frutos de victoria, frutos que otorguen y alaben a Dios a través de la vida de las personas. En Juan 15, versículos 1 al 4 leemos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vemos aquí que para poder llevar fruto hay que estar conectados a Cristo a través de la fe en su palabra. Este resultado de la unión entre nosotros y Cristo es lo que hará que demos fruto espiritual, que podamos tener realmente esos frutos de victoria, frutos que otorguen honra y gloria a Cristo, a su palabra, y también sean de bendición para muchos en la tierra. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 nos dice: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, para que por ella crezcáis en vuestra salvación. Tenemos que nosotros, como un bebé que necesita esa leche de su madre para poder crecer, para poder desarrollarse y convertirse en un niño que pueda ir creciendo hasta llegar a ser un adulto, también nosotros, como cristianos, podemos crecer a través de la alimentación diaria de la palabra de Dios, a través del estudio y la lectura de la Biblia. En Marcos capítulo 4, 26 al 29 leemos: decía además, así es el reino de Dios, como el grano que el hombre echa en la tierra, y ya duerma o se levante de noche y de día, la semilla brota y crece como él no sabe. Porque la tierra da su fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se pasa la hoz, por haber llegado la siega. Esto es como la palabra de Dios también en nosotros hace esto. Es un crecimiento que uno no se da cuenta, uno no entiende ni sabe cómo es el proceso en realidad, pero lo que entendemos a través de la palabra de Dios es que el Señor hace el crecimiento. Cuando usted y yo estudiamos su palabra, venimos a Él con el deseo de entender, de comprender y de llegar a tener una relación con el Señor, conocer su voluntad, conocer su carácter, conocer lo que el Señor ha dejado escrito para nosotros y poder entender más el pensamiento de Dios. El Señor, en respuesta a esto, hace que su palabra crezca en nosotros, produzca en nosotros un desarrollo que nos lleve a tener frutos grandes, frutos que alaban, honran a Dios, porque nuestra vida está conectada a la fuente viva, porque nuestra vida es un crecimiento constante y continuo. Más tristemente, hoy en día, muchos cristianos creen que el crecimiento que han tenido es suficiente, que han llegado ya a obtener un estándar suficientemente bueno para poder continuar en sus vidas por sí mismos. Estas personas dejan de estudiar la palabra de Dios, dejan de unirse a Cristo y la experiencia es que ellos no conocen o dejan de entender lo que significa una victoria sobre el pecado. Dejan de tener una victoria sobre toda tentación, una victoria sobre los problemas en sus vidas, una victoria sobre el temor, la ansiedad, la preocupación, la angustia y la tribulación. Todas esas cosas suceden como evidencias de que nosotros hemos desconectado nuestra vida a la fuente viva. Y si estamos pasando ahora por una gran angustia, quizás nuestra experiencia ha sido como esta, una experiencia de separarnos de Dios y por eso no entendemos, no comprendemos lo que significa los frutos del Espíritu. Veamos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, ¿cuáles son estos frutos del Espíritu? Nos dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Estos son los frutos que mostrarán cuál es nuestra conexión con el Señor, cuál ha sido el crecimiento que hemos tenido en la palabra de Dios. Si nuestras vidas contienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, estos nos indican que nuestra vida está conectada a la palabra de Dios, que estamos conectados a Cristo. Pero si nosotros tenemos angustia, miedo, odio, impaciencia, intolerancia, egoísmo y envidia, si eso es lo que tenemos en nuestra experiencia como cristianos, estamos claramente separados del Señor, no estamos unidos a Cristo y la palabra de Dios ha sido descuidada por nosotros, porque ella es la que nos muestra, nos apunta y nos lleva a Cristo, nos lleva al conocimiento y el establecimiento de esa conexión vital con el Señor Jesús. Esto nos muestra cuán importante, cuán necesario es que nosotros podamos establecer
una relación constante con el Señor, una relación diaria con su palabra. Porque aún Cristo mismo, siendo Dios encarnado, Él dependía y vivía por la palabra de Dios. Como bien Cristo respondió a Satanás, escrito está, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para Cristo, la palabra de Dios, la Escritura, era suficiente para vivir. Era el aliento necesario para la vida. Era lo que necesitaba Él sobre todas las cosas para poder mantener y preservar su vida. Y nosotros también podemos, a través de la gracia de Cristo, tener esa misma experiencia, reconocer de que podemos vivir por la palabra de Dios. No sé si ustedes saben de que Moisés pasó 40 días, 3 veces seguidas, sin comer alimento mientras estaba delante de Dios en el monte Sinaí. Este fue el hombre que escribió en la antigüedad, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por esa razón que podemos nosotros también, aún en ese tiempo, a empezar a entender que también podemos y necesitamos vivir de la palabra de Dios. Y quizás hoy tú serás tentado a decir, conozco suficiente de la palabra de Dios, escucho sermones, escucho predicas, escucho este programa Profundizar para aprender la palabra de Dios. Bueno, aunque me alegra que escuches sermones, que escuches programas en la radio, que escuches este programa conmigo, en realidad mi interés, el interés del Señor, es de que tú desarrolles por ti mismo una relación diaria de estudio de su palabra. Como bien leemos en Hebreos capítulo 5, versículos 2 en adelante, donde nos dice, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, necesitáis que os enseñen los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a necesitar leche y no alimento sólido. Todo el que se nutre de leche es inexperto en la doctrina de la justificación, porque aún es niño. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Es así como la palabra de Dios nos invita a crecer espiritualmente, a fortalecernos ya no con leche para un niño, sino con alimento sólido. Si nosotros desarrollamos un estudio sistemático, personal de la palabra de Dios, tendremos un alimento sólido, un alimento fuerte que nos nutrirá, que nos fortalecerá para conocer a Dios personalmente, conocer su voluntad y desarrollar cada día más un discernimiento espiritual para comprender lo correcto de lo incorrecto, el error del engaño. Y este discernimiento de saber qué es correcto y qué es incorrecto es fundamental en la salvación de nuestras almas. Porque el enemigo sabe que si nos puede engañar, si nos puede hacer pensar de que somos salvos sin vivir una vida sometida a Cristo, sin vivir una vida apegada a su palabra, a su santa ley, estamos en un grave engaño. Estamos en una zona muy peligrosa y muy probablemente seremos engañados, aceptaremos el error como verdad. Mas si estudiamos profundamente la palabra de Dios, si conocemos por nosotros mismos qué es lo que la Biblia dice, estaremos salvos por haber caminado en Cristo. Bien nos dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios así nos ha dejado su palabra, que es una lámpara, una luz que alumbra nuestro camino, que nos muestra cómo poder vivir, cómo poder actuar en esa tierra, reflejando la luz de Cristo que da ese poder, esa habilidad para alcanzar una victoria en nuestras vidas. Dios nos ama y nos ha dejado su palabra viva y eficaz, y está en nosotros someternos a ese poder, a esa luz, y vivir sin tinieblas o rechazar esa verdad, esa lámpara, y andar en oscuridad. La elección es nuestra. Que el Señor te ayude a ti a escoger servirlo a Él, a conocerlo de corazón, a andar en sus caminos, y que por su gracia caminemos tan cerca de Él, tan apegados de Él, que lleguemos a alcanzar ese reflejo de su carácter. El Señor te guarde y te bendiga en este día, y espero verte mañana aquí en Profundizar para continuar estudiando más de la palabra de Dios. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.